Vivan en armonía unos a otros. Romanos 12:16 nos dice, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Pablo les exhorta a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y a demostrar amor y unidad en iglesia. El versículo menciona la importancia de la armonía y la humildad en las relaciones entre los creyentes. Pablo les insta a vivir en armonía los unos con los otros, lo que implica buscar la paz y evitar conflictos innecesarios. También les advierte que no sean arrogantes, lo cual significa no tener una actitud altiva o soberbia que desprecia a los demás. En lugar de la arrogancia, se les anima a ser solidarios con los humildes. Esto significa que deben mostrar compasión y apoyo hacia aquellos que son considerados menos privilegiados, necesitados o desfavorecidos. En lugar de considerarse a sí mismos superiores o más sabios que los demás, deben ser conscientes de que el conocimiento y la sabiduría son dones que se deben compartir de manera humilde y generosa. Vivir en armonía unos con otros implica tener la misma mentalidad que la otra persona en el propio pensamiento. Significa concordar o tener una mentalidad común. Ahora bien, tener una mentalidad común no significa que un creyente deba poseer exactamente los mismos pensamientos que otro creyente o pensar exactamente lo mismo acerca de todas las cosas. Eso sería imposible y absurdo. Antes bien, los creyentes deben tener la misma clase de pensamiento unos acerca de otros. Por ejemplo, deben pensar bien unos de otros, tratar de amarse unos a otros, animarse unos a otros. Dios está llamando a los creyentes, independientemente de su estatus social, económico o étnico, a tener una igual estima unos por otros. ¿Cuál es la barrera para vivir en armonía unos con otros? En palabras simples, el orgullo. Este mandato recíproco va contra el orgullo. El orgullo pretende hacer que la persona tenga una más alta estima de sí misma de lo que debería. Pocos versos antes de este mandato recíproco, en Romanos 12:3, Pablo afirma exactamente lo mismo. Si uno es orgulloso, tendrá una alta estima de sí mismo, y esto necesariamente supone estimar a los demás como inferiores. Romanos 12:16 contrasta el pensamiento altivo con el pensamiento humilde. El final del verso 16 señala, no se crean los únicos que saben. El mismo pensamiento se encuentra en Proverbios 3, del 6 al 7, que menciona, reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien, teme al Señor y huye del mal. Esta sección de Proverbios se trata de confiar en Dios y no apoyarse en el propio pensamiento encumbrado. En términos prácticos, no debe haber aristocracia, ni social, ni intelectual en la iglesia. No debería haber una vana ambición, ni lucha por una posición. Las personas deberían tener un mismo pensar recíproco. Imagina una iglesia de creyentes que se reúnen regularmente. En esta iglesia hay personas de diferentes trasfondos, edades y experiencias de vida. Algunos pueden tener más conocimiento y entendimiento de la Biblia que otros. En medio de esta comunidad hay un hombre llamado Juan. Juan es un creyente humilde y sabio que ha estudiado la palabra de Dios durante muchos años. Él entiende profundamente los principios del Evangelio y ha experimentado la gracia y el amor de Dios en su vida. Durante una reunión de la iglesia, se inicia una discusión sobre un tema teológico complicado.
Algunas personas comienzan a expresar sus opiniones con un tono arrogante y se jactan de su propio conocimiento. Sin embargo, Juan, en lugar de unirse a ese espíritu de arrogancia, escucha atentamente y luego comparte su perspectiva de manera humilde y compasiva. Juan reconoce que su conocimiento no es para ser utilizado para exaltarse sobre los demás, sino para edificar y ayudar a la comunidad. Él comparte su sabiduría con humildad, buscando la comprensión mutua y el crecimiento espiritual de todos. Además, Juan también muestra solidaridad con aquellos que están luchando o que tienen menos conocimiento, brindándoles apoyo y ánimo en su camino de fe. En esta ilustración, Juan personifica los principios enseñados en el texto bíblico. Él vive en armonía con los demás creyentes, evitando la arrogancia y compartiendo su sabiduría de manera solidaria y humilde. A través de su actitud y acciones, Juan inspira a otros a hacer lo mismo, creando una comunidad amorosa y compasiva que refleja los valores del Evangelio. Permítanme hacer de abogado del diablo. ¿Has escuchado esto antes? Bueno, según esta enseñanza, unos a otros no deberíamos querer tomar esa postura. Antes bien, debemos tratar de concordar en cuanto sea posible. Deberíamos procurar la unidad en la verdad de Dios. La Iglesia debería esforzarse por una mentalidad común antes que tener una actitud controversial o divisiva. Ahora, ¿cómo vivimos este principio bíblico? Bien, vivir en armonía. Buscar la armonía en nuestras relaciones cotidianas implica practicar la empatía, la paciencia y el respeto hacia los demás. Podemos esforzarnos por resolver conflictos de manera pacífica, escuchar activamente a los demás y cultivar un ambiente de unidad y amor en nuestros hogares, lugares de trabajo y comunidades. Evitar la arrogancia. En lugar de tener una actitud arrogante o creernos superiores a los demás, podemos practicar la humildad reconociendo que todos tenemos fortalezas y debilidades. Podemos valorar y aprender de las perspectivas y experiencias de los demás, mostrando respeto y evitando el menosprecio o la prepotencia. Solidaridad con los humildes. La solidaridad implica tender una mano de ayuda a aquellos que están necesitados, sean económica, emocional o espiritualmente. Podemos mostrar compasión y apoyo a las personas vulnerables, buscando maneras prácticas de ayudarles, como donar a organizaciones benéficas, ofrecer nuestro tiempo como voluntarios o simplemente brindar palabras de ánimo y consuelo. Reconocer que no somos los únicos que saben, en lugar de considerarnos los únicos poseedores de conocimiento, podemos cultivar una mentalidad abierta y estar dispuestos a aprender de los demás. Reconocer que cada persona tiene algo valioso que aportar nos permite crecer intelectual y espiritualmente. Podemos valorar la diversidad de ideas y buscar oportunidades para ampliar nuestros horizontes a través del intercambio de conocimientos y experiencias con los demás. ¿Cómo y cuándo te encuentras teniendo un concepto de ti mismo más elevado de lo que deberías? ¿Notas un patrón particular en tu pensamiento hacia los demás? ¿Hay algo en común en las personas respecto a las cuales no tienes la misma mentalidad? Por ejemplo, ¿encuentras que no piensas igual respecto a quienes tienen un trasfondo educacional diferente? ¿O un diferente trasfondo social? Respecto a quienes tienes una mentalidad altiva. ¿En qué caso has luchado por tus preferencias por sobre los deseos de los demás? ¿En qué casos has causado desunión por causa del orgullo?
¿Hay alguna persona en particular que se te venga a la mente? ¿Cómo puedes vivir en armonía con esa persona esta semana? Escribe una oración de confesión y pídele al Señor que en su gracia te ayude a no creer que eres el único que sabe.